Al igual que el té de las 5, la puntualidad o el chirimiri, hay algo esencialmente británico en nuestro tema de hoy. Si preguntamos a cualquier hombre, mujer o niño de ese país sobre el mapeo, lo más probable es que se mencione un nombre: el Ordnance Survey, la Agencia Nacional de Cartografía. Los mapas se han convertido en algo cotidiano y de uso habitual para muchos. Los llevamos en nuestras manos a diario, en nuestros móviles. Pero sus orígenes son algo que no conocemos demasiado. Hoy en día, con Google Maps, podemos observar partes de nuestro planeta con increíble detalle, sin pararnos a pensar cómo fueron creados estos mapas. No damos importancia al hecho de disponer de mapas actualizados en un abrir y cerrar de ojos, pero nuestra historia de hoy demuestra el extraordinario esfuerzo que conllevó cartografiar la totalidad de las islas británicas minuciosamente, un proceso que tardó décadas en completarse. Vamos a empezar con una rápida explicación de lo que son los mapas de la OS, es decir, del Ordnance Survey, porque si no eres británico es muy probable que nunca hayas oído hablar de ellos. Las cosas han cambiado considerablemente en las últimas 2 décadas con la aparición de los smartphones y sus aplicaciones que han sustituido muchas de las formas antiguas de hacer las cosas. Pero, en interés de la historia, volvamos a los primeros años de la década de los años 2000, una época menos complicada antes de que todo esto de lo online se convirtiera en una obsesión mundial. Antes de continuar, deberíamos añadir que a los británicos les encanta disfrutar de la naturaleza, paseando tranquilamente por el campo, preferiblemente los domingos, a ser posible, con un pub situado a mitad del camino para poder hacer una paradita y tomarse una pinta de esas cervezas británicas y un pudding de carne. Pero el problema de caminar en Gran Bretaña, como estoy seguro de que ocurrirá en muchos otros países, es que en muchas ocasiones se atraviesan propiedades privadas. En algunos casos, en virtud del maravillosamente llamado derecho a deambular, es posible cruzar por zonas campestres sin necesidad de utilizar los senderos asignados. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay que utilizar los caminos designados que atraviesan todo el país. Algunos de ellos, conocidos como senderos nacionales, son rutas de largo recorrido, mientras que otros simplemente conectan pueblos rurales con tierras de cultivo entre ellos. Y diréis, ¿cómo se sabe exactamente dónde están estas rutas? Pues consultando el fiable mapa del Ordnance Survey, por supuesto. Hoy en día estos mapas están en internet, pero no hace mucho tiempo la mayoría de las familias que se preciaban de ser grandes senderistas poseían al menos un mapa plegable de la OS. En ellos se encontraba información detallada sobre cualquier zona local específica, tanto si buscaban el emplazamiento de un antiguo fuerte romano como si querían encontrar un sendero entre el Lower Swell, es decir, hinchazón de abajo, y Upper Slaughter, es decir, la masacre de arriba. Y sí, estos son lugares reales. Los mapas de la OS eran exactamente lo que necesitaban. El nivel de detalle en estos mapas no tiene parangón alguno y hace que los de Google parezcan de pacotilla en comparación. Hay muchísimas series diferentes y van para los que son de uso comercial, que incluyen todos los elementos fijos de Gran Bretaña de cierto tamaño, hasta los OS Explorer, creados a propósito para los caminantes y los ciclistas. Sea cual sea el mapa que se mire, está siempre realizado minuciosamente, casi rozando lo obsesivo en su precisión. Con la palabra Ordnance, artillería, en el nombre, probablemente no nos sorprenderá que los mapas de la OS tengan un origen militar. Y tratándose de Gran Bretaña, con sus constantes disputas internas entre los diferentes pobladores, tampoco es una gran sorpresa que el intento más exhaustivo de cartografiar el país surgiera por el deseo de someter a algunos de los clanes de las tierras altas de Escocia. La última rebelión jacobita, que estalló en 1745, vio como Carlos Eduardo Estuardo intentaba recuperar el trono británico en nombre de su abuelo Jacobo II, que había sido rey hasta que fue depuesto en 1688. El Estuardo, con la ayuda de los escoceses, marchó hacia el sur tomando Edimburgo y entrando en la propia Inglaterra en noviembre. El plan era que una fuerza de apoyo francesa desembarcara simultáneamente en el sur de Inglaterra, mientras el príncipe Carlos unía fuerzas con los leales a su causa en Inglaterra, lo que llevaría a los Estuardo a ocupar el trono una vez más. Las cosas no salieron del todo bien, ya que el apoyo civil inglés fue mucho menor de lo previsto y finalmente las desavenencias entre los jacobitas pusieron fin a la rebelión. La corona inglesa respiró un poquito más tranquila, pero se percataron de la completa falta de mapas adecuados de las tierras altas de Escocia. Cuando los ingleses comenzaron a buscar a los responsables de la rebelión, fue como buscar una aguja en un pajar. Crear un mapa en ese momento no ayudaría necesariamente a encontrar a los rebeldes jacobitas, pero podría ayudar a pacificar a los clanes del norte, que habían sido un dolor de cabeza constante. En consecuencia, el rey Jorge II ordenó la elaboración del mapa más detallado de la región jamás realizado y puso al teniente coronel David Watson al cargo. Pero fue William Roy,
un joven ingeniero militar y topógrafo quien recibió la tarea de elaborar el mapa y por consiguiente de patearse el innegable bello pero escarpado paisaje de las tierras altas escocesas. Roy tardó 8 años en completar lo que llegó a conocerse como el Gran Mapa. Nunca se había elaborado nada parecido al Gran Mapa de William Roy, y él quería ampliar su alcance para incluir a todo el país, pero su propuesta fue rechazada en 1763 por el exorbitante coste previsto. Siguió solicitándolo, pero se le denegó continuamente hasta que un debate entre Gran Bretaña y Francia requirió sus servicios. En 1783, el cartógrafo y astrónomo francés Cassini de Thury tuvo la osadía de afirmar que las medidas de latitud y longitud hechas por el observatorio de Greenwich eran incorrectas. Sin duda, esto molestó a muchos en la Royal Society, sobre todo teniendo en cuenta que la afirmación provenía de un francés. Se tomó la decisión de combinar los datos tomados tanto de Greenwich como de París para resolver el asunto de una vez por todas. Para ello, Jesse Ramsden terminó de perfeccionar su famoso teodolito telescópico. Era tan preciso que los datos aportados no fueron mejorados hasta 150 años después. La gran máquina se utilizó para el sistema de triangulación. La triangulación es la base de la elaboración de mapas precisos y consiste en realizar mediciones exactas entre determinados puntos, en lo que resulta una amplia serie de triángulos. A continuación, utilizando la trigonometría esférica de la vieja escuela, es posible calcular las distancias y los ángulos. Esto se hizo a pequeña escala para zanjar el debate sobre todo del sureste de Inglaterra en puntos que luego se podían relacionar con otros marcadores en Francia. Curiosamente, no se menciona en ningún sitio quién tenía razón en este debate en particular, y se ha sugerido que ambas partes estaban realmente equivocadas, lo que probablemente explicaría el vacío en la historia. En cualquier caso, fue un gran paso adelante en la elaboración de mapas y daría lugar al primer estudio de triangulación de alta precisión de toda Gran Bretaña. El 21 de junio de 1791 se formó una organización que supervisaría este vasto esfuerzo y que se convertiría en un icono de la nación, la Ordnance Survey, entonces conocida como Board of Ordnance. Teniendo en cuenta que William Roy había abogado por un proyecto de este tipo durante la mayor parte de su vida, es un poco triste que se pusiera en marcha solo un año después de su muerte. Si el trabajo realizado para zanjar el debate entre franceses y británicos había sido bastante rápido y fácil, solo de 6 años, lo que vino después fue todo lo contrario. Entre 1791 y 1853, la gigantesca operación conocida como la Triangulación Principal de Gran Bretaña se propuso medir con precisión las distancias entre 300 puntos significativos que luego se usarían como puntos fijos topográficos locales para dibujar mapas. Algunas de las primeras mediciones que se hicieron fueron alrededor de la costa y, de nuevo, a causa de los franceses. Pero esta vez no tuvo nada que ver con las disputas entre cartógrafos, sino con una creciente amenaza de la invasión por parte de Napoleón. Con mapas muy precisos de la costa, los líderes militares británicos creían que tendrían más posibilidades de repeler cualquier invasión, y la OS recibió instrucciones de concentrar sus primeros esfuerzos en las costas del sur y el este de Inglaterra. En el año 1801 se publicó un primer mapa detallado del condado inglés de Kent, al que pronto siguió otro de Essex. Para ambos se utilizó la llamada triangulación. Estos primeros mapas eran muy diferentes a las versiones coloridas y de fácil lectura que vemos hoy en día, ya que eran para uso militar y se centraban en las líneas de comunicación y el terreno que se podría utilizar. Aunque ahora no le damos demasiada importancia, en los primeros años los topónimos resultaron ser todo un problema, y diréis, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que los lugareños discutían con frecuencia sobre las denominaciones o sobre la ortografía, es decir, sobre cómo escribir el nombre de su pueblo. Finalmente se creó un libro de nombres en el que se registraban las variantes antes de tomar una decisión definitiva. Estos primeros mapas se cincelaban en el revés de las placas de cobre que luego se utilizaban para la impresión, y el artículo terminado se ponía a la venta por un precio de 3 guineas, es decir, el equivalente a unas 3,15 libras de hoy en día. Puede parecer barato, pero en realidad suponía el salario de entre 1 y 3 semanas para el británico medio. Mientras el trabajo continuaba lentamente en la creación del mapeo histórico en Gran Bretaña, un grupo fue enviado al otro lado del mar de Irlanda para completar la primera representación geográfica de la isla Esmeralda. Y en este caso la encuesta tenía muy poco que ver con las glorias de la cartografía o con los fines militares, sino simplemente con los impuestos. Sabemos que los cartógrafos tuvieron problemas con los nombres de los lugares ingleses, pero Irlanda
Irlanda fue harina de otro costal. Teniendo en cuenta que los ingleses eran considerados poco menos que los invasores por la población nativa irlandesa, no es de extrañar que hubiera un altísimo nivel de su suspicacia en torno a la elaboración de los mapas de Irlanda que se llevaron a cabo en esa época. La obra del irlandés Brian Friel, Translations, estrenada en 1980, retrata muchas historias de esta época y se ve muy bien ese gran sentimiento antibritánico. Muchos de los topónimos anglicistas que se encuentran en Irlanda datan de esa época de imperialismo cultural, aunque algunos se han revertido recientemente. Los primeros mapas de Irlanda empezaron a aparecer en la década de 1830 y el estudio final se completó en 1846. Por una extraña coincidencia se terminó poco antes de que ocurriera la Gran Hambruna Irlandesa, una catástrofe que se cobraría alrededor de 1 millón de víctimas, de la que por cierto hemos hablado varias veces en nuestro canal hermano VisualPolitik. Los mapas de la OS irlandesa por tanto se convirtieron en una herramienta indispensable para estudiar las zonas antes de que la hambruna diezmara gran parte del país. La colosal triangulación de Gran Bretaña concluyó en 1853 tras un proyecto de 62 años. A medida que el país se establecía como el señor colonial del mundo, los súbditos de la reina Victoria se dedicaron a construir enormes líneas de ferrocarril por toda Gran Bretaña, lo que en consecuencia llevó a un mayor interés en los mapas que pudieran ayudar a los usuarios una vez descendían del tren. La escala de los mapas, que siempre había sido un punto de controversia, se resolvió en esa época. 15,2 centímetros por 1,6 kilómetros para las montañas y los collados, 63 centímetros por 1,6 kilómetros para las zonas rurales y hasta 3,2 metros por 1,6 kilómetros para las zonas edificadas. El mapa más detallado de Londres jamás creado se trazó entre 1862 y 1872 y ocupó la friolera de 326 hojas. Para hacernos una idea de lo rápido que crecía la capital inglesa en esa época, una segunda edición publicada en 1895 incluyó 759 páginas. Y las cosas también estaban cambiando para la Ordnance Survey. Un incendio que arrasó la Torre de Londres en 1841 no solo estuvo a punto de destruir las joyas de la corona, sino también las oficinas de la OS y sus valiosos mapas. El grupo se trasladó a un local más espacioso en Southampton, donde ha permanecido desde entonces. El progreso tecnológico supuso grandes cambios tanto en la forma de hacer los mapas como en su aspecto físico. La zincografía, que utilizaba láminas de zinc, acabó sustituyendo a la litografía, que utilizaba piedra, como principal método de impresión, mientras que los grabados en cobre seguían utilizándose para los mapas de 2,5 centímetros. En 1855 la fotografía comenzó a utilizarse en el proceso y a ser una forma relativamente barata y rápida de ampliar o reducir los mapas, proceso que derivó en la fotocincografía. En 1887 la OS comenzó a publicar mapas en color y estos se hicieron enormemente populares como parte de la serie de los condados de Gran Bretaña, que había comenzado en la década de 1840. Estos ofrecían una cobertura detallada de cada condado británico que nunca antes había existido, estableciendo además las parroquias y las parcelas de tierra. En la década de 1920, el sistema operativo actualizó las imágenes de portada de sus mapas para hacerlos más atractivos, contratando a artistas como Ellis Martin y Arthur Palmer. Hasta alrededor de 1940, la OS también producía otro sistema de mapas que estaba restringido al público en general. Al igual que los mapas militares de antaño, estos incluían detalles que podían ser utilizados por la oficina de guerra e incluían puntos de referencia como astilleros, instalaciones navales, fortificaciones y campamentos militares. En los mapas normales, estas zonas se dejaban en blanco o incompletas, lo que sin duda causaría mucha intriga a cualquiera que leyera esos mapas. Si alguna vez habéis ido a un museo de guerra y os ha asombrado la complejidad de los mapas utilizados durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahora ya sabéis por qué. Durante la Gran Guerra, el personal de la OS fue enviado a Francia y Bélgica para crear los mapas utilizados en el campo de batalla. Me arriesgaría a decir que era mejor ser cartógrafo que soldado en la Primera Guerra Mundial, pero probablemente era mucho más parecido de lo que podemos pensar. Trabajando en condiciones infernales, el personal de la OS creó mapas detallados de los campos de batalla, así como de muchos de los principales pueblos y ciudades de la región. Se produjeron al menos 25 millones de mapas para las tropas británicas sobre el terreno y la friolera de 342 millones en total. Durante los años entre las dos guerras surgió un gran interés por el senderismo y la OS estuvo más ocupada que nunca. Esto condujo a la
la retriangulación de Gran Bretaña, que tuvo lugar entre 1965 y 1962. Parte de este gran esfuerzo incluyó el establecimiento de una red de estaciones topográficas permanentes construidas en puntos estratégicos de Gran Bretaña. Estos puntos se conocen como pilares trigonométricos. Hoy en día todavía existen 6.500 de ellos repartidos por todo el país. El resultado fue el sistema de coordenadas de referencia, un sistema que dividió Gran Bretaña en una enorme cuadrícula distinta de la latitud y la longitud, un sistema que todavía se utiliza ampliamente en la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial se volvió a solicitar la colaboración del personal de la OS para crear mapas de Italia, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica que fueron utilizados por las tropas en Europa. Trabajaron junto a la resistencia francesa para crear un mapa viviente de la costa de Normandía. Combinaron fotografías aéreas e información ultra secreta que fueron fundamentales para el éxito del desembarco del día D y en última instancia para la derrota de Hitler. Mientras tanto, las oficinas de la OS también fueron bombardeadas, aunque probablemente no a propósito. La Luftwaffe se dirigía casi con toda seguridad a los muelles de Southampton y no a la sede de fabricación de mapas. El personal tuvo que ser realojado en varios edificios mientras seguían realizando su trabajo como parte del esfuerzo de guerra. En 1971 se introdujo la cartografía digital en el proceso de elaboración de mapas, en la que la fotografía y la observación aérea desempeñaban un papel cada vez más importante. En el año 1995, cuando la World Wide Web, es decir, la red informática mundial, ya era un gran éxito, la OS lanzó su sitio web y digitalizó los últimos de más o menos 230.000 mapas. Esto convirtió a Gran Bretaña en el primer país del mundo en completar un programa de cartografía electrónica a gran escala. El modo de confeccionar los mapas ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años, ya que los satélites, el GPS y las imágenes aéreas son fundamentales en todo este proceso. El reciente OS Mastermap, una base de datos inteligente geoespacial que ofrece el mayor detalle de Gran Bretaña jamás visto, incluye más de 460 millones de elementos paisajísticos artificiales y naturales en todo el país. Y para seguir el trepidante ritmo de los cambios, la OS realiza por término medio unas 20.000 modificaciones diarias en su base de datos. Debido a las aplicaciones actuales, capaces de mostrar datos de cualquier rincón lejano en segundos, los mapas en papel se han convertido en curiosas reliquias del pasado. Muchas cosas han cambiado en 230 años, sin embargo, el Ordnance Survey sigue haciendo lo que siempre ha hecho mejor que nadie: mapas de significado histórico que son mucho más que una representación geográfica del mismo. Además de ayudarnos a encontrar una colina de la Edad de Hierro o el nacimiento de un manantial, nos informan de si el pub de nuestro plan dominguero sigue abierto. Y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Todavía utilizáis mapas físicos? ¿Existe algún servicio parecido al OS en vuestro país? ¿O al final todos termináis utilizando Google Maps? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en Mega Project sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.